De regreso a Salud en Mesa Redonda, comentando esta entrevista que le hizo Medscape a la doctora Monique Gary, si había alguna relación entre el estrés psicológico y el cáncer de mama. Es interesante porque como se ha implicado este estrés psicológico a esta información que difunde la American Cancer Society y el National Cancer Institute, aunque se ve una falta de consistencia en las mismas, pues hay una reacción que yo creo que vale la pena comentar en la lámina 4 de la doctora Gary, que ella dice, esto sorprendió a los profesionales sanitarios porque, lo creamos o no, las pacientes piensan que el estrés produce cáncer y por eso buscan soluciones para disminuir el estrés en sus vidas, afirma la doctora Gary. Y yo creo que ella tiene razón en cuanto a que quizás las pacientes crean y piensen eso. El problema con esa aseveración, que quizás nos lleve a un círculo vicioso e incluso a no poder manejar el estrés, según mi punto de vista, ustedes me corregirán, es que se está buscando la solución al cáncer en el estrés y eso es bueno, pero es malo en la medida, doctor González, que desvíe la atención hacia lo que usted hablaba del estilo de vida o la forma de alimentarse, de decir, bueno, como voy a evitar el cáncer a toda costa, tengo que buscar cómo alivio el estrés. Y ahí vienen vacaciones, a qué sé yo dónde, ahí viene un gasto de vacaciones, cuando entonces a lo mejor usted hubiese dicho, pero si lo que necesitaba que comprara era dos libras de papa y te comieses unas papas o cambiaras un estilo de vida para que entonces haya una mejor respuesta de ese estrés o el estrés no tenga ese efecto. Lo que pasa es que ellos están enfocando y están hablando del estrés psicológico. Pero además del estrés psicológico, la mayor parte del estrés psicológico puede venir de un estrés fisiológico a nivel celular. Cada día nosotros estamos más convencidos de que el problema viene en los estados de energía de la célula, precisamente porque no le llega a la célula lo que necesita. La alimentación a base de hormonas, la alimentación a base de grasa, va bloqueando los receptores de insulina en la célula y no dejan que algo tan sencillo como la glucosa llegue a la célula y pueda hacer que la célula funcione bien. Si cada una de las células de nuestro cuerpo funcionara como tiene que funcionar y le llega la materia prima que necesita para funcionar correctamente, no habría problemas de desbalances de neurotransmisores, ni problemas hormonales, ni problemas de metabolismo de azúcar. El problema es que hemos invadido nuestro organismo con hormonas, grasas, excesos de proteínas que mantienen el cuerpo tratando más el problema de recogimiento de basura y de eliminación de basura que los procesos de mantenimiento de función celular normal y estable. Entonces eso va a tener un impacto también en la psiquis, o sea, eso va a tener un impacto en los mecanismos de función del cerebro, en los receptores de hormonas. O sea, el estrés neurofisiológico y neuroendocrino que se produce a través de una alimentación incorrecta impacta la capacidad y la tolerancia que tú tengas para manejar otros tipos de estrés como el estrés psicológico. Y claro, no estamos descartando que el estrés psicológico tenga un efecto, pero el estrés psicológico es como cuando usted se mete en el tapón porque salió tarde. Si usted le coge un tapón y a la vez salió tarde y no programó correctamente su tiempo. Y arriba de eso llueve. Y encima de eso llueve y hubo un accidente de tránsito, pues obviamente pues se juntaron unos cuantos factores que van a generar estrés en toda la gente que estén ahí. Pero fíjate que es multifactorial, hay muchos factores envueltos. Y así mismo ocurre en la alimentación. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la gente a manejar cada uno de los factores. No es ponerlos a meditar a todo el mundo. Ok, perfecto. Eso es un solo aspecto. Pero la decisión que tú tomas cada día y cómo enfrentas cada situación de tu vida, si tú no tienes la energía celular, y eso está directamente relacionado a la alimentación, tú no vas a poder tener la energía para llevar a cabo las funciones que te van a ayudar a manejar ese estrés. Entonces, ¿qué pasa? En la nueva medicina germánica, el doctor Rick Hammer
identificó unos focos que se producen en diferentes partes del cerebro, generados por situaciones de estrés severa en un momento dado para lo cual la persona no estaba preparada. Y dependiendo en qué capa germinal del cerebro se dio eso, en cuál de las capas embriológicas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo, se dieron, pues hay ciertos órganos que están afectados dependiendo en cuál de esas etapas, en cuál de esas capas se afectó. Pero si para empezar esas células hubiesen tenido las herramientas, el sistema hubiese estado en balance y no hubiese tenido el estrés fisiológico que tiene y en el que vive casi todo el mundo, que se acuesta tarde, que come fuera de hora y que está comiendo una dieta que no nutre las células ni le da las herramientas necesarias para funcionar correctamente, no se tenía que producir ese foco, porque el cuerpo, con todas las herramientas y disponiendo de cada uno de esos mecanismos, neuroendocrinos, inmunológicos y demás, lidiaba con la situación y el problema se resolvía en menos de 24 horas. En otras palabras, es el problema de todos los factores combinados lo que hacen que la persona se le haga difícil de salir de una situación y entonces degenere en algo que no se pudo atender, que es lo que da pie al cáncer. Mira, yo recibí una plantita, para ilustrarte esto, yo recibí unas plantitas que pedí por correo. Me llegaron las plantitas y venía unas instrucciones adentro que decía, debido al largo viaje que van a sufrir estas plantas, el estrés, van a desarrollar un estrés que les puede causar la muerte. Para evitarlo y desestresarlas, tiene que sumergirlas en agua y ponerles una música suave. Yo vi eso y lo leí 2 veces y yo dije, ¿será verdad lo que estoy...? Bueno, pues ¿sabe el experimento que yo hice? Dejé una sin ponerla en el agua, sin ponerle la música. Sencillamente la dejé afuera. Se murieron. Las otras las puse en el agua, las sumergí, decía por 5 minutos, y para mí esos 5 minutos se me hicieron larguísimos, porque yo decía, se van a ahogar. O sea, yo pensaba, 5 minutos bajo agua, sin respirar, se van a ahogar, pensé yo. Así que, pues se me hizo largo esos 5 minutos y la saqué con duda, les puse la música suave y las coloqué, como ellos decían, en un algodoncito para que se fueran acostumbrando. Y finalmente, todas las que puse en el agua se salvaron. La que dejé fuera, que no la puse, no la liberé del estrés, se secó inmediatamente, o sea que no duró mucho. Mira, en la lámina número 4, fíjate, confirma eso que estábamos diciendo. En la lámina número 4 dice, el efecto más evidente del estrés en las mujeres, fíjate, el efecto más evidente, ahí a mitad de párrafo, el efecto más evidente del estrés en las mujeres con cáncer de mama o con riesgo de cáncer de mama es el inicio de respuestas conductuales perjudiciales para la salud, como el aumento del tabaquismo, el consumo de alcohol, hábitos alimentarios inadecuados, falta de ejercicio, de sueño, y todos los cuales están asociados al aumento de riesgo. Fíjate que después que hablaron del asunto del estrés psicológico, fíjate cómo concluyen y terminan dándonos la razón de que son todo, es la suma de todos estos factores, incluyendo hábitos alimentarios inadecuados, consumo de alcohol, tabaco, falta de ejercicio, de sueño, lo que... Fíjate que es lo mismo que hemos mencionado desde el principio, que ya nosotros llevamos tiempo, muchos años, trabajando con estos factores y los tenemos quizá mejor identificados que la misma doctora que está haciendo la observación del estudio, porque ha sido parte de nuestra labor diaria con los pacientes, darnos cuenta de los niveles de estrés que desarrollan mucho antes de que le detecten una condición ya grave, como decir un cáncer de seno. Y yo de esto puedo hacer infinidad de historias, de situaciones que tuve con mujeres que llegaron a la oficina ya habían sido diagnosticadas con cáncer de mama, y previo a ese cáncer de mama yo había podido detectar en el historial cómo habían estado bajo una influencia de un estrés muy fuerte, de un divorcio, de una pérdida de un hijo,
de una pérdida de un familiar, de situaciones familiares súper estresantes, todo ese tipo de cosas se pueden apreciar antes de que se haya detectado el cáncer de seno. Por lo tanto, yo creo que el estudio, las observaciones más bien de este estudio, las observaciones son correctas. Y fíjate que en este párrafo se endereza lo que al principio vimos como que le faltaba. Lo que pasa es que eso que le falta es el reconocimiento de la medicina que tiende a fragmentar todo, a ver con todo gringola, dentro del contexto. Solamente lo que quieren ver. Lo que pasa es que cuando se quiere ver un elemento en el aislado, siempre va a llevar a conclusiones que son parciales o incorrectas. Una conclusión parcial es una conclusión incorrecta. Entonces, fíjate, cuando se empiezan a tomar todos los demás factores, entonces empieza a caer todo en su sitio y tienen que reconocer de que sí. Lo que pasa, el problema que yo encuentro que tiene el artículo, sin embargo, porque si se observa la información que aparece en la lámina número 5, dice, aunque se ha comprobado de manera concluyente que el estrés tiene efectos fisiopatológicos, ¿ves? Que es lo que hemos estado hablando, los investigadores dedicados a este campo suelen ser precavidos a la hora de relacionar estos efectos con el inicio de cáncer de mama. Oye, si se sabe que hay un efecto fisiopatológico en el desarrollo del cáncer, ¿qué importa si puede o no provocar el inicio ¿por qué no te atreves del cáncer de mama? Como otro factor adicional. Claro, porque si esos efectos fisiopatológicos se pueden dar para una persona, para una mujer, en el desarrollo de cáncer de mama, pero para otro puede que incide en el desarrollo de cáncer a nivel de otro órgano en el cuerpo. O sea o de otra enfermedad. Claro, o de otra enfermedad. Que hasta las vacas en estrés no producen suficiente leche. Entonces quieren reducir el estudio del estrés y su relación con el cáncer al desarrollo de un cáncer en particular. Eso no va a ocurrir nunca, eso nunca lo van a poder demostrar porque realmente puede incidir. Es más, puede que la persona desarrolle cáncer en más de un órgano. Ese es el problema de los estudios investigativos, cuando con gringola se trata de enfocar en una causa, un efecto. Exacto. Mira, todas las cosas son multifactoriales y van a ser también multiefectos porque en unas personas se va a desarrollar cáncer de próstata, en otros de mama, en otros de pulmón, en otros de los huesos, en otros o sea, causado por la suma de estos elementos. No solamente multifactoriales, sino que multidimensionales también. Y hay que considerar siempre el elemento vertical y el transversal, porque en ambos, cualquiera de los dos, se va a estar influyendo. Fíjate cómo dice la lámina número 6. ¿Ves? Ahora está hablando de la evidencia científica biológica de los efectos tumorales. Y ahí dice claramente que el estrés psicológico y la respuesta afectiva, como la depresión y la ansiedad, producen respuestas neuroendocrinas que pueden alterar vías inmunitarias, o sea, que alteran el sistema inmunológico, angiogénicas, o sea, que pueden establecer una vascularización nueva e inflamatoria, que son importantes en la aparición, el avance y el control del cáncer. Mi preocupación sobre esto es qué solución da la misma doctora, o por lo menos la tesis que ella pueda promover. Y perdonen que me adelante hasta la lámina 20, menciona, y cito de la lámina 20, el estrés psicológico es un término muy amplio que abarca multitud de estímulos, como los factores estresantes socioeconómicos o interpersonales, o los factores estresantes laborales o del equilibrio vital. Todavía no he escuchado la palabra alimentación, doctor, aquí. Puntualizó la doctora. La mencionaron anteriormente. Entonces, como algunos de los factores, pero fíjate que aquí ahí no se da. Aquí. Esta caja de Pandora es la que los médicos pueden ser reacios a abrir porque no saben lo que van a encontrar y tampoco saben si disponen de los medios adecuados para hacerlo, señaló el especialista. Pero si esperamos a los datos para que nos confirmen esta necesidad, permaneceremos esperando demasiado tiempo y van a seguir esperando el tiempo. Lo que pasa es que los médicos, en la medicina, todo se quiere tratar con un medicamento y por eso es que no se quiere destapar esta caja de Pandora, porque destaparla sería tener que admitir o salir de los estresores factores, o salir de los estresores. Pero es que tenemos estresores de todo tipo. Mira, ¿qué estresor más grande, por ejemplo, cada vez que una mujer se somete el aspecto físico a una mamografía? Eso es un estresor.
Yo tengo pacientes que van a la oficina buscando cualquier alternativa para no tener que Cada vez hacer que se la someten mamografía. a una cirugía. Una cirugía. El tratamiento a base de medicamentos crea otros estresores. Es que se toman Cuando una le pastilla, dicen el a un sistema paciente entra en que no estrés. tiene cura lo que está sufriendo. Óyeme, ese es uno de los estresores más grandes que experimenta la Y población, que es por lo que nos buscan en nuestras oficinas. La alternativa es por esa cantidad de diagnósticos que se están haciendo, que son catastróficos y de que no tienen cura de todas esas condiciones. Entonces, los mismos médicos no quieren destapar la caja de Pandora porque la caja, al destapar esto, tendrían que considerar un tratamiento holístico como parte de lo que necesita la persona para resolver el problema del estrés y no están eso no es lo que dispuestos a ellos buscan, hacerlo. eso no es lo que Ellos quieren están resolverlo buscando. con un medicamento, un pastilla protocolo, mágica. con una pastilla. ¿Eh? Y esa pastilla mágica nunca la van a encontrar porque el ser humano no está diseñado para trabajar en base a una pastilla mágica. El ser humano está diseñado para que integralmente todos los sistemas se beneficien al unísono de una situación beneficiosa, que en este caso sería cambio de alimentación, cambio de ambiente, cambio de actitud mental, tranquilidad emocional y otros factores más que necesitan ser corroborados para poder... Y hay una consecuencia a lo que estamos hablando. Si una paciente, si ese estrés le produce cáncer, yo estoy seguro que si una paciente produce cáncer, usted va a poder identificar un montón de condiciones en ese cuerpo. Aparte del cáncer, usted va a identificar otro montón de cosas. Son acumulativas, La pregunta es, son acumulativas. Claro, la pregunta es si entonces la terapia que usó de la pastilla o de eliminar el estresor, eliminaron eso vis a vis cuando se hace un cambio en la alimentación para, como señalaba el doctor González Rivera, atacar ese estrés fisiológico, que entonces, mientras descubren lo que sean, empiezan a mejorar otras condiciones. Mira, siendo fundamentalmente preventiva la medicina que nosotros practicamos, la naturopatía. Existen en los métodos de evaluación que nosotros utilizamos, existen biomarcadores que nos permiten conocer si la persona que todos los días se enfrenta a ciertos tipos de estresores de índole ambiental, mucho antes de que tengan que enfrentarse a los otros estresores que hablamos, cirugía, el uso de medicamentos, etcétera, pueden detectarse para saber cómo se está comportando el sistema nervioso del ser humano. Por ejemplo, en la iridiología, los patrones de la pupila, los patrones de midriasis, de una pupila exageradamente grande, o midriasis acompañados por otros biomarcadores que aparecen en el iris del ojo, como los surcos de contracción, nos permiten saber si una persona está enfrentándose en el funcionamiento de su sistema nervioso a lo que yo denomino un exceso en el funcionamiento del simpático, una deficiencia en el funcionamiento del simpático, un exceso en el funcionamiento del parasimpático o deficiencia del parasimpático, y el tipo de fatigas, si es una fatiga aguda o una fatiga crónica, lo que la persona está experimentando, y podemos orientar a la persona de antemano para que pueda modificar estilos de vida e ir poco a poco reduciendo y eliminando factores estresantes, lo cual no se podía hacer del todo, porque obviamente el estrés está presente en diferentes facetas de nuestra vida, pero sí podemos ayudarlos a modificar estilos de vida, incluyendo los cambios que tienen que ver con la alimentación. Amigas, amigos, tenemos que pausar. Hemos considerado esta entrevista a la doctora Monique Gary. Fue publicada por Medscape en el 23 de junio de 2017. Pausamos y regresamos.